Aquí tenemos la parte conceptual, aunque voy a explicar un pequeño ejercicio de lo del inventario. Está una tarea que no importa, la puedo mover la fecha. Tenemos el inventario, es decir, es el conjunto de bienes o productos terminados que tiene una empresa para la venta. Entonces, todos los artículos que compra la empresa y que van a ingresar a la bodega o que ya están ingresados a la bodega, es a lo que llamamos el inventario. Ese inventario, obviamente, les decía, para las empresas comercializadoras, es donde está el mayor peso de su inversión. Por eso nos dice en el libro, es el corazón de la venta, al por mayor y al detalle. En todos esos negocios como las ventas de electrodomésticos, que vemos algunas cadenas en Nicaragua, o una ferretería, si nos vamos a un negocio de cuota fija, a una venta, a una tienda. Entonces, el inventario ahí es el fuerte, porque ahí está todo el dinero, el capital del inversionista o del dueño. Entonces, lo que más tenés que cuidar, obviamente, es inventario, porque si ahí está tu plata, entonces ahí es donde le vas a poner el mayor enfoque en tu negocio. Los inventarios decimos que los vamos a evaluar por 3 métodos, que son los que vimos la semana pasada. Y también tenemos que ya vimos 2 registros contables para los inventarios, como era el perpetuo y el analítico en contabilidad 1. Entonces, en contabilidad 1 aprendimos cómo contabilizar ese inventario utilizando 2 métodos diferentes en contabilidad. Y ahora lo que estamos viendo es cómo evaluar esos inventarios. Para eso manejamos las tarjetas Cardex, las famosas tarjetas Cardex, que las vamos a realizar dentro del inventario perpetuo. Ya sabemos que en el inventario analítico, eso lo veíamos antes, que no hay un control del inventario, cada cuenta se contabiliza por separado y no se sabe el inventario final. Tenés que hacer un montón de ajustes para poder conocerlo, y nos decía que también en ese método de registro contable tendrías que hacer una toma de inventario físico para poder saber el inventario final o la mercadería en bodega, pero lo veíamos como una desventaja eso, porque si vos haces un conteo físico significa que tenés que cerrar la empresa, y estas ventas, cerrar un día significa pérdida de ventas grandes. Pues si nos vamos a, por ejemplo, a esa cadena Walmart, cerrar un día una venta es mucho dinero. Entonces, por lo general, las compañías van a utilizar el sistema perpetuo. El sistema perpetuo es donde las empresas van a evaluar sus inventarios por medio de tarjetas Cardex, que son las que estamos estudiando. Entonces, en esas tarjetas Cardex, tenés que hacer una para cada producto que tengas. Si tenés miles de productos, vas a hacer miles de Cardex. O sea, vas a tener más de 1000 Cardex, porque vas a tener una Cardex para cada producto. Y eso es lo que vemos. Aquí en la fórmula nos decía que el inventario inicial más las compras netas es igual al costo de mercadería disponible para la venta menos el inventario final. El costo de la mercancía vendida. Esa fórmula ya la vimos en el inventario analítico. Los sistemas de inventario periódico y perpetuo nos lleva el libro para que ustedes lean qué fue lo que ya vimos en contabilidad 1. Ya eso ya lo vimos registrando, pero aquí nunca está de más saber qué nos indica cada uno de estos sistemas. Y lo que estaba diciendo ahorita, que en el periódico analítico es el que tiene las desventajas, porque no conoces el costo de venta, el inventario final. Tienes que abrir una cuenta para cada una de las partidas de compra-venta de mercancía, porque tenés ventas, devoluciones sobre venta, rebajas sobre venta. Tenés el inventario inicial, tenés compra, tenés gastos de compra, devolución sobre compra, descuentos sobre compra. Tenés el inventario final, y con eso encontrás el costo de venta, que es la fórmula que estaba anteriormente. Y con el inventario perpetuo, que ya sabemos que aquí registramos en una cuenta todas las compras, los gastos de compra, las devoluciones, las rebajas
todo lo llevamos en una sola cuenta de inventario y ahí es donde vamos a utilizar los métodos de evaluación de inventario. Los métodos de evaluación que veíamos en ejemplos la semana pasada son el costo promedio, el método TEPS, que son las primeras entradas, las primeras salidas, el método WEPS, las últimas entradas van a ser las primeras salidas. El método de costo promedio, que es el primer método, que es de los más utilizados y es el que está en la ley de concertación tributaria, que nos dice pueden utilizar por defecto, o sea, sin pensarlo, el costo promedio. Ya cuando vos pensás que la empresa va a decidir que si le conviene o no le conviene, es donde ella puede cambiar a lo otro. Y también les decía que el método WEPS, según la SNIF, ya está desfasado. Pero como seguimos estudiando contabilidad desde principios de contabilidad generalmente aceptado, PCGA, entonces seguimos estudiando el WEPS y ahí lo conocemos, aunque no lo usemos tal vez más adelante en una empresa, pero nosotros ya sabemos de qué se trata. Entonces les decía, el método de costo promedio es el, digamos, el de más uso generalizado y consiste en que vamos a calcular, bueno, pues, el costo del saldo entre la existencia. Entonces, con ese método, nosotros vamos a usar esa fórmula. Es en el único método en el que vamos a utilizar una fórmula. Y esa fórmula es tan sencilla y no se nos debe de olvidar. Entonces, saldo entre la existencia. Una de las grandes ventajas de este método es que deriva su sencillez en el manejo de los registros contables, en los registros del almacén. Asimismo, es recomendable en épocas de estabilidad económica, ya que al no existir movimientos continuos ni bruscos en los precios, el costo de venta puede llegar a ser representativo del mercado. Gracias. Entonces, este método, como les decía, es muy usado. Hay algunos estudiantes que se sienten más familiarizados con usarlo, se les hace más fácil comprender este método. Es el único método donde aplicamos fórmulas y tiene sus desventajas. Y también tiene desventajas que en épocas de inflación, pues al evaluar los artículos a precios promedio, los aleja de los precios del mercado. Ahí podemos ver, ¿por qué? Porque lo llevamos por una fórmula y si nos vamos ya a los ejercicios, estamos usando precios de compra y te resulta tal vez por efectos de inflación estar sacando puntos recientes o los primeros en salir cuando tenés esto de épocas de inflación, que es cuando los tipos de cambio suben mucho. Es como vemos, por ejemplo, el Córdoba frente al dólar que cada día aumenta. Entonces hay un proceso de inflación donde los precios van cambiando, sobre todo cuando vivimos en economía, donde están bastante dolarizadas y vos compras en dólares, no compras en Córdoba, y ese cambio y esa alza hacia el precio de cambio va haciendo que el producto vaya aumentando, porque por ejemplo, si vale 20 dólares, en dólares siempre va a valer 20, pero va a ir aumentando porque va de 35.10 a 35.20 a 35.30. Entonces, el precio al tipo de cambio va aumentando mucho. Entonces, no se debe olvidar que con el costo promedio vamos a usar la fórmula de saldo entre las existencias. Aquí en el libro está el ejercicio que yo les expliqué en la pizarra, pero en lo que es las cuentas T está sin impuestos. O sea, para las cuentas T hay diferencias porque nosotros usamos impuestos. Obviamente en las tarjetas Cardex está lo mismo porque ahí no influye nada de impuestos, pero ahorita les voy a explicar mejor uno de compra-venta, porque digamos que así es el examen y así es la tarea también y otra tarea que voy a subir. Aquí al final en este ejercicio, que es el que ustedes ya deben de tener en su cuaderno, vemos que se
se saca la utilidad bruta para un efecto de comparar, las ventas menos el costo de venta. Esa es la utilidad bruta que nosotros ya sabemos esa fórmula. El costo promedio nos dio, dice 13.357.15 la utilidad bruta que resultó de las ventas menos el costo de venta. 45.000 menos 31.642.85 en el promedio. Después está el método de evaluación PEPS que nos indica que las primeras en entrar son las primeras en salir. Y el mismo nombre lo dice al explicarlo. Las primeras unidades en entrar al almacén o a la producción serán las primeras en salir. Digamos que en eso no hay que perderse. Tal vez te perdís cuando estás sumando, no sé, cuando estás vendiendo cantidades pocas y tenés muchas en existencia. Ahí como que vas a sacar, pero digamos, uno no se debe de perder porque si me voy al nombre que me dice PEPS, primeras en entrar, primeras en salir, entonces yo ya sé por lógica que las primeras que entraron son las primeras que yo voy a sacar. Por eso a mí me resulta hasta más fácil un PEP o un WEPS que un promedio, digamos, pero eso ya va a disposición, como les decía, hay alumnos que prefieren hacer promedio. El efecto financiero de este método es que el costo de venta se evalúa a precios antiguos. El efecto financiero de este método es que el costo de venta se evalúa a precios antiguos y al enfrentarlo a los ingresos del periodo, sobre todo en época de inflación, distorsiona la utilidad, pues queda sobrevaluada, ya que el enfrentamiento se da de precios actuales con precios antiguos y no precisamente por un incremento en la venta. Entonces, en este método vamos sacando o vamos evaluando a los precios antiguos, pero de cierta forma eso es lo mejor porque vas sacando la mercadería que compraste primero, porque decíamos que, por ejemplo, si te dedicas a vender productos que van cambiando con tecnología, no te puedes quedar con los productos antiguos ahí en bodega, porque esos productos van perdiendo precio. Entonces, para ese tipo de productos siempre es mejor usar un PEPS y que eso primero que entró, lo más viejito, es lo que vayas sacando y te vayas quedando con lo nuevo. Aquí vemos el mismo ejercicio que hicimos en la pizarra y cómo utilizábamos el PEPS y al final siempre se va a sacar la utilidad bruta para efecto de comparar los tres. En este caso nos dio 13.900, eso no lo hicimos, pero da 13.900, que es la venta menos el costo de venta. 45.000 menos 31.100, que fue el costo de venta en ese ejercicio. Entonces tenemos esa utilidad bruta de 13.900. Y después tenemos el tercer método, que es el WEPS, que las mismas siglas nos dicen que las últimas en entrar serán las primeras en salir. Y el mismo concepto, es el mismo nombre, se basa en el supuesto de que las últimas unidades en entrar al almacén serán las primeras en salir, razón por lo que al finalizar el periodo contable las existencias permanecerán valuadas a los costos del inventario inicial y a los costos de las primeras compras. El inventario final queda evaluado a costos antiguos o no actualizados. Digamos que por esa es la razón que este método desaparece con las NIF, porque como las NIF vienen a modernizar la contabilidad, entonces... Bien, entonces te quedas con lo que les decía, te quedas con mercadería vieja y eso no puede pasar en un negocio porque vas a tener pérdida. Entonces, por eso es que este método queda en desuso con las NIF. Obviamente, con los principios los seguimos usando. Un alumno me preguntaba en un examen de grado que dónde se puede aplicar este método WEPS y nos dice la literatura que dice que este método puede caber en, por ejemplo, una cantera donde están sacando piedra
y entonces van sacando piedra. Las primeras que sacaron quedan abajo, a como las vayan acomodando, y las últimas que sacaron quedan arriba. Por eso, las últimas en entrar, piedras en entrar van a ser las primeras en salir. ¿Pero por qué? Porque no puedes sacar piedra de abajo digamos, por el mismo peso. Entonces, las formas que se ubicaron van a ir saliendo. Ahí lo podemos ver claramente cómo usar este método WEBS. Aunque si nos vamos ya cuando es mercadería, como electrodomésticos, celulares y todo equipo tecnológico, digamos que no resulta en ningún momento utilizar el web, porque no te puedes quedar con mercadería vieja, porque ya esa mercadería perdió valor. Aquí nos lleva otra vez al ejemplo que ya hicimos en la pizarra con el método WEBS, y siempre al final se calcula la utilidad bruta, que es las ventas menos el costo de venta. En este caso nos dio 12.700 la utilidad bruta. Las ventas de 45.000 menos el costo de venta de 32.300. Porque al final lo que hacemos es comparar los tres métodos. Y ahí vemos cómo la utilidad bruta va cambiando según el método que nosotros usemos. Entonces vemos que la utilidad bruta con el PEPS dio 13.900. Con el WEBS dio 12.700. Y con el costo promedio 13.357.15. Entonces ahí vemos que hay una clara diferencia entre los tres métodos, y el libro nos dice que el impuesto sobre la renta es más bajo en el WEBS con 539 y más alto con el PEPS. Entonces ahí vemos que aquí nos da un ejemplo que la empresa tiene gastos de operación de 5.000. Entonces la utilidad bruta menos los 5.000, los gastos de operación nos da la utilidad antes del IR. Y después le sacamos el porcentaje de impuestos y vemos que es diferente. Es diferente con el método WEBS, nos da más bajo, y con el PEPS nos da más alto. Pero para efectos de impuestos, ya sabemos que es la DGI la que tiene que autorizarte qué tipo de método vas a usar. La ley nos dice que el promedio, ahí el promedio, si vemos, está con un impuesto de 585, el WEBS 539 y el PEP 623. Entonces está en medio, podemos decir, el promedio, la misma palabra lo dice, está entre medio del PEPS y el WEBS, y es el que la ley manda a que las empresas utilicen. Obviamente la empresa puede solicitar un cambio de método, y la DGI ahí va a ver si lo autoriza o no. Y por último, en el libro está lo que es el control interno sobre el inventario, que digamos que es esa parte de cómo vos vas a controlar tu inventario, cuando decimos que el inventario es la parte más importante de una empresa comercializadora, porque ahí es donde está la inversión de los dueños o de los socios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para controlar ese inventario? Lo que debemos de hacer es contar los inventarios físicamente por lo menos una vez cada año, cualquiera que sea el sistema que se utilice. Entonces, por mucho que a usted implique que perdas un día de venta, tenés que cerrar un día del año y poder irte a contar toda la mercadería que vos tengas en bodega. O sea, eso lo tenés que hacer una vez al año. Sea el método que sea cual sea el método que use, de contabilidad, de inventario, vos tenés que hacer un conteo físico por lo menos una vez al año. Mantener procedimientos eficientes de compra, recepción y embarque, todo lo que tiene que ver con papeleo, podemos decir, o documentación, en la relación a las compras, cuando vos recibís la mercadería y cuando vos le das la salida a la mercadería.
Y por lo general les decía que en esa parte de inventario siempre tiene que haber un bodeguero, que es la persona que va a estar controlando las entradas y las salidas de las mercaderías en esa bodega. Al almacenar los inventarios para protegerlos de robo, daños exteriores, las compañías deben de tener siempre una bodega. Y ahí, obviamente, esas bodegas deben de tener las condiciones según lo que vos vendas. Entonces, vemos que hay bodegas que están hasta protegidas contra el sol, contra el viento, vemos también para en hielo, frigoríficos, para carne, para medicamentos que necesitan estar en ciertos grados de frío. Entonces, esa bodega va a tener todas las condiciones requeridas, iluminación, todo lo que tenga que ver con el tipo de producto que vos vendés, porque sabemos que hay muchos tipos de negocios. Y depende de la mercadería que tengas, así también vas a tener esa bodega acondicionada. Limitar las entradas limitar la entrada a los inventarios personal que tenga acceso a los registros contables. Entonces ya sabemos que en la bodega y también en contabilidad, ahí solo va a estar se le va a dar acceso solo a las personas que trabajan en contabilidad, y en la bodega el bodeguero o el contador también puede entrar a bodega, o a algún asistente contable. Mantener registro de inventarios perpetuos para mercancías con altos costos unitarios. Bueno, aunque tengamos los dos sistemas de inventario, el perpetuo, digamos, el perpetuo es el que más se utiliza porque por él se hacen las cargas, y si alguien tiene analítico, pero vende mercancías con altos costos, debería desviarse al inventario perpetuo. Comprar inventario en cantidades económicas, y obviamente siempre debe de tener un buen stock de mercadería por efectos de que puede llegar un cliente a comprarte una cantidad grande y si no la tenés, entonces perdés. Entonces por ahí tenés que tener un buen control sobre tu stock, tus existencias de inventario, estarle dando pues el control. Por eso también va a estar ese bodeguero, que es esa persona que va a estar controlando y que va a estar guiando al de compra, o sea, trabajando en conjunto para saber cuánto es la existencia y cómo se deben de estar haciendo las compras periódicas para mantener un buen stock de inventario. Y lo que dice en el otro, mantener en existencia el inventario suficiente para evitar situaciones de falta de productos que conducen a la pérdida de venta. No mantener almacenado un inventario demasiado grande, evitando de esta forma el gasto de inmovilizar dinero en artículos que no se necesitan. Pero tampoco, ahí es como cuando usamos el principio de conservadurismo, que tampoco debes de tener el montón de inventario, porque si tenés ese montón de productos ahí y no vendés o no estás vendiendo, entonces ahí tenés un dinero que no estás moviendo ese dinero y esa mercadería está estancada y es pérdida tener ese tipo de dinero así, o esa inversión. ¿Preguntas? No, hombre, está fácil. No, profe. Ya hagamos el examen. Entonces aquí tenemos para que se guíen. No subí esto, sí, ¿vieron? Tenemos para que se guíen con la tarea, y otro que voy a subir, digamos que es como para que ustedes también para que practiquen para el examen también. Por eso voy a subir otro ejercicio que lleva más compras-ventas. Entonces, por ejemplo, en este, que es parecido pues casi igual al que les puse. Tenemos un inventario inicial. Aquí solo están cuadros, no están cuentas de. En el ejercicio que voy a subir otra tarea para que, digamos, de esa forma ustedes practiquen, también solo voy a pedir cuadros, no voy a pedir cuentas de. Entonces tenemos un inventario inicial de 100.
esas 100 valen 600 córdobas. Entonces, 600, 100 por 600 me da 60.000. Ahí tengo ya el saldo del inventario inicial. Puede que comience con una compra, no importa. O sea, omito inventario inicial. Si el ejercicio puedo empezar por una compra. Eso no importa. Entonces ya, como estoy usando el costo promedio, entonces ya sé que el saldo entre las existencias es mi fórmula y la voy a ir aplicando desde el inicio, aunque en el inventario inicial siempre me dé lo mismo. Que serían los 60.000 del saldo entre las existencias, que son 100, eso me da 600. Lo mismo, en el primero da lo mismo. ¿Tiene preguntas ahí al arranque? Nadie. ¿Qué dijo? Preguntas de si arranque nadie. Vuelve a explicar, por favor, que no me perdí. Ideal. Solo multiplico eso por eso y ya está. Este yo no lo voy a subir porque yo lo tengo formulado de que si solo metes ya te va a dar, entonces no se la voy a poner así de fácil. No, hombre, profe, no se mala onda. No. No, hombre. Entonces tenemos inventario inicial 100. 100 inventario inicial me cuesta 600 córdobas cada una. Yo solo multiplico las 100 por 600 y eso me da 60.000. 600.000. Ah, no. 600 de la chica. 60, por eso le puse el 1000 porque no las miles no los tenía. Oh. Sí. Entonces ya desde el inicio, como estoy usando el promedio, desde el primerito empiezo a usar fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Facilísima. Saldo entre existencia, tan sencillo como es. 60.000 entre 100 me da 6.000, costo promedio. Pero dice 600, ¿cómo es eso, profe? Están mal escritos esos números ahí. ¿A dónde dice 600? En el costo promedio no son 600 ahí. 60.000 entre 100. Es que tenía la pantalla agrandada y no me salía todo. Ya ahora sí. Tan fácil. Pero los demás no hablan. ¿Quién son? Que le entienda yo. Están mudos. La primera compra es de 120. 120 más 100 me da 220. 120 más 100, 220. En existencia. Y dice que esas 120 valen 610. 120 por 610 me da 73.200. Los 73.200, como es una compra, una entrada, se lo sumo a 60.000 y me da 133.200. Aquí todos los vecinos me oyen. Yo creo que hay contabilidad. No te lo juro. Dirán, está loco eso. Sí. Entonces tenemos 133.200. Aplica la fórmula. La fórmula la voy a ir aplicando en todas las compras. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Saldo entre existencia. 133.200 entre 220, que es mi existencia, eso me da 605.45. Está fácil. Pues sí, es fácil, pero al inicio nadie no le van a entender. Es listo a la tarea, así que no tienen dónde perderse ya. Ya suba la tarea ahorita. Profe. ¿Ah? Si no es molestia, ¿me puede explicar otra vez? Que no lo entendí. No, hágame ese vuelo, que no lo entiendo. Bueno, Armando, Solo y bueno. hacer la tarea solo. Es que Alexis me lo había pidiendo. Voy a borrar lo amarillo, pues.
Solo multiplico esto por esto y dividió. Tenemos 100 existencias. Dice que el inventario inicial son 100 unidades a 600 Córdoba. Eso nos va a decir el ejercicio. Aquí no está. Ya está de un solo, lo hice de un solo. Entonces tenemos inventario inicial 100 unidades y cada unidad vale 600. 100 por 600 me da 60,000 de saldo. Desde el inicio comienzo a usar la fórmula de costo promedio. Saldo entre la existencia. Eso lo vemos ya, lo vimos y está en el material. 60,000 entre 100 me da los mismos 600. Lo con el costo promedio porque es la fórmula. Las compras suman, las ventas restan. Entonces de segundo va una compra de 120 unidades a 610. Entonces las 120 las ubico como entrada porque es una compra, se lo sumo a las existencias de 100, 100 más 120, 220. Y dice que estas 120 valen 610 cada una. Entonces 120 por 610 me da 73,200. Lo ubico en el debe porque es una entrada. Las compras son entradas siempre. Los 73,200 los sumo a los 60,000 y me da 133,200. Aplico otra vez la fórmula de costo promedio, saldo entre las existencias. 133,200 entre 220, que es mi existencia, eso me da 605.45. Bien. Lenín, Armando. Y se fue. Y vean quién se hizo. No, hombre, profe, aquí estoy. Dígame. ¿Estoy entendiendo? Ya. Ya. Después tenemos, esto está igualititito a la tarea. Digamos que así lo voy a poner en el examen también, para no complicarle. Okay, para que no esté difícil. Sí. Sí, hombre. Mejor no debería hacer examen. Sí, hombre. Así oral. Pero la parte que no le entiendo es ahí donde dice unidades, cuando usted suma la entrada y la salida y la pone en existencia, algo así, no sé cómo es que hace. Te suma con el de abajo. No, aquí está tan fácil porque una compra es una suma y una es una resta. Pero, o sea, eso es lo que no entiendo, que yo miro que o sea, en el otro subió, sumó el no sé cuánto, más el no sé cuánto, en eso de entrada. Y ahí es que no lo entiendo. Es que el inventario inicial son 100. La primera compra son 120. Las compras aumentan. Entonces 100 más 120 son 220. Eso era lo que... La primera venta resta, es una salida, porque cuando vendes, vos tenés que entregarle la mercadería a quien te está comprando. Vos tenés que sacar la mercadería y darla, porque estás vendiendo, tenés que sacarla, entregarla, porque si no, no tendría sentido, ni lógica, ni nada. Entonces, 220 menos 150, me quedan 70 unidades, 70 ejemplos, 70 televisores. 20 televisores. Vendí 150, me quedaron 70. Pero voy a llegar sobre en la noche. Sí, monta fácil. En las ventas, nosotros en el costo promedio vamos a bajar el último que tengamos. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos costo de costo unitario y aquí lo que queremos sacar es el costo de venta. A cómo compramos, pero el método nos indica que es por fórmula. Entonces nosotros vamos a vender al último costo promedio que tengamos. Por eso bajamos el 605.45. Bajamos el último costo promedio en las ventas. Entonces yo aquí voy a multiplicar las 150 unidades por 605.45 y eso me da 90,818.18. Si lo resto a los 133,200 porque es una salida, obviamente, 42,381.82. Entonces las ventas, para ahí apunte de que
yo las voy a costear al último costo promedio. El último costo promedio es el que voy a ir bajando siempre. Eso es siempre así. Después tenemos una segunda compra de 50, digámosle 50 televisores, por decirlo, porque el costo está bajito. Entonces tenía 70, me habían quedado 70 a mí después de la venta. Le sumo 50 que compré, me quedan 100, ahora tengo 120. 70 más 50, 120. Y yo los compré, dice, a 615. Entonces multiplico 50 por 615 y me da 30.750. Como es una compra, se lo sumo a mi último saldo, 42.381.82, y entonces me quedan 73.131.82. Ahí ya tengo. No era existencia por costo. Ajá, es cierto. ¿Ah? No era Que este si no era existencia. existencia por costo de unitario, te lo usó en entrada y costo Ah, por unitario. ahí. No. ¿Cómo no? No, ¿Qué significa usted? En el primero ¿Cómo no, multiplicó, profe? Sí, profe, cierto, sí era. en el primero Solo multiplicó en costo el unitario por inventario existencia, que son inicial. 60.000. Solo en el inventario inicial. Solo en Ah, el inventario inicial. Solo. no había dicho